Buenos días, mi nombre es Jesús David Sánchez y hoy los vengo a explicar o a dar como una introducción de filosofía antigua. Para esto vamos a gustar del material dado por mi profesor de filosofía eh, y vamos a contar con métodos tecnológicos como es este. Para ello vamos a dividir esto en 4 periodos. La filosofía antigua la vamos a dividir en 4 periodos. Empecemos con el primer periodo, periodo 1 o más conocido como cosmológico. Este periodo hubo 2 partes, se dividió en dos tipos de personas, por decirlo así. Unas personas monistas y otras pluralistas. Los monistas son aquellos que... el tema principal de este periodo, del periodo cosmológico, fue el arjé, que significa el principio de todas las cosas. Los monistas se enfocaban en un solo elemento de principio de todo. En cambio, y pues tenemos ejemplos como lo fue Tales de Mileto, Anaxímenes y otro que se fueron un poco más a fondo, que fueron, por ejemplo, Pitágoras, Demócrito, entre otros. Los pluralistas son aquellos que se enfocaron en varios elementos que se unen entre sí para poder lograr que se cree esa cosa. Como está esto, ejemplos también de Empédocles, Protágoras, etcétera. Perdón, Empédocles no, Protágoras. Vamos a empezar con los monistas. El primer presocrático o de la filosofía antigua fue Tales de Mileto, el cual nos decía que el arjé de todo, el principio de todo, de toda la naturaleza, de todo, es el agua. Eso lo defendía debido a la gran importancia que este tiene en los procesos de la naturaleza, y ya que es aquella capaz de poderse transformar en los distintos estados de materia, como lo son, está en líquido, está en gaseoso y se puede convertir en sólido. Pero al pasar de los años apareció Anaximandro, diciendo que el principio de todas las cosas era un elemento llamado apeirón, el cual sería una sustancia que gobierna el universo, obligando a todos los elementos a existir en la misma proporción, lugar y tiempo. Después tenemos a Heráclito, que dijo que el principio de todo no era ni el apeiro ni el agua, como lo dijo Tales, sino que era el fuego. Eh, ¿Por qué? Porque si hacíamos el análisis, entonces llegó y le decía que a eso no es así, el principio de todo no es el agua, es el fuego. ¿Por qué? Agarró agarró agua en un recipiente, no sé, y prendió fuego. Y dejó esa agua encima del fuego. Y lo que pasó fue que se evaporó, el agua se desapareció. Entonces Heráclito se basa en este base, en la que el principio de todo, el arjé de todo era el fuego, porque se afirmaba que lo que existe se forma por la lucha entre los contrarios. Tenemos también después, en el mismo año, 585 a.C., tenemos a Anaxímenes, que defendía que el arjé de todo era el aire, diciéndole entonces así a Heráclito: no es el fuego, tampoco es el agua, como lo decía Tales, es el aire, porque si a ese fuego que usted pudo deshacer el agua le echamos tantico aire, prendió el fuego, lo sopló y ese fuego se esfumó, se desapareció. Entonces esto decía que todos los seres y elementos se formaban por procesos de condensación y pérdida de la densidad, que es lo que hace el aire. También tenemos por acá, un poco, yéndose un poco más hacia lo profundo, tenemos al gran Pitágoras, que nos decía y nos afirmaba que el universo está compuesto por números, porque todo se podía explicar con las matemáticas.
No sé si se acuerdan, pero este fue, además de ser filósofo, fue un gran matemático de la época y que hasta hoy en día usamos todavía procedimientos tales como el teorema de Pitágoras para resolver problemas, etcétera. Creía que en la reencarnación de las almas y la transmisión de las almas, transmigración de las almas. Pero ¿por qué decía que el principio de todo, el arjé, era los números? Él decía, sí, nosotros no podemos ver los números, pero están ahí. Porque, por ejemplo, estoy yo, que soy uno, solo soy uno nada más. No vemos el número, pero sí sabemos que es solo uno. Si tenemos acá, por decir, los 5 dedos, sabemos que son 5, pero no vemos el número 5 como tal, sino que sabemos que hay 5 materias, por decirlo así, 5 estados, pero como tal el número no está, pero sí se está dando a conocer. Tenemos después a Parménides. Parménides nos aclara y defiende que lo que tienen en común las cosas es que son. Esa nos afirma que lo que es no deja de ser y lo que no es nunca va a ser. Entonces el principio de todo, el arjé según Parménides es que somos lo que somos y por lo que somos es que somos. Porque dice que el universo es inmutable, porque si no lo fuese, las cosas se convertirían en no ser, lo cual no tiene sentido. Afirmaba también que los sentidos nos engañan ya que no nos enseñan un mundo que cambia. Entonces, eso era lo que decía Parménides. Parménides nos aplicaba de que yo sé que soy, que al principio de todo es lo que soy. Y que porque soy no voy a dejar de ser. Y todo aquello que no es, no existe porque lo esencial es que no está ese principio. Todo empieza a ser porque es. Entonces, sí, sé que es un poco enredado, pero estamos en una época que no se tenía como tanta tecnología, tanta ciencia, tantos conocimientos como lo podemos tener hoy en día. Anaxágoras, ¿qué nos dice Anaxágoras? Anaxágoras fue uno de los filósofos pluralistas. Defendía que existían tantos arjés como seres existentes. O sea, cada uno de las personas, cada uno de los seres tenían un arjé en sí. Dando así conocer, dando el ejemplo acá de la vaca, que por ejemplo cuando una vaca come hierba, esta se transforma en pelo y otras cosas. Pero la única explicación de esto es que la hierba ya tenga el elemento pelo. Entonces después nos vamos por acá a Empédocles, uno de los otros más importantes, que también fue pluralista. Este nos decía que no se iba ya no tanto a los ceros o a los números, no. Ese se iba ya más atrás, a los principios de Tales, a los principios de Heráclito, de Anaxímenes. Pero este los confabulaba. Tales dijo que el principio de todo era el agua. Heráclito nos dijo que el principio de todo era el fuego. Anaxímenes que el aire. Pero lo que nos dice Empédocles es que todo esto lo vamos a confabular, todo esto lo vamos a juntar en un grupo y este va a ser el principio de todo. El principio de todo es aire, tierra, fuego y agua. Los 4 elementos, por decirlo así, como hoy los conocemos. Y que todas las cosas que existen están formadas por estos elementos en distintas proporciones. Como tales, yo digo, listo, soy un humano. ¿Tengo agua? Claro, tengo agua. ¿Tengo fuego? Sí, porque mire, tenemos calor, tenemos fuego por dentro. ¿Tengo aire? Claro, respiramos. Tierra, sí. Mugre en las uñas. Vámonos ahora un poco a otro pluralista muy importante que fue Protágoras.
Protágoras de Abdera fue un sofista, uno de los primeros sofistas, pero esto ya va hacia el segundo periodo, que fue el antropológico. Otro pequeño acá. Uno acá, Demócrito. Demócrito, ¿qué nos decía Demócrito? Demócrito decía que existía algo que por más que uno rompiera las cosas, había una partícula que uno no se podía dividir más. Y la llamó átomo. Dándolo en griego a sin tomos división, sin poderse dividirse más. Entonces, Demócrito llegó, por decir, agarró una hoja de papel y empezó a rasgarla lo más que pudo. Llegó a una parte en la que ya no se podía rasgar más. Y a esto lo denominó átomo. Y nos decía que alrededor de estos átomos estaría el vacío, el no ser, por el cual estos se podrían mover. Sería el medio por el cual se podrían estar moviendo.